Disfrutar. Disfrutar. Separar el fruto. Distinguir aquello que obtenemos. Cosechar nuestros propios logros. Gozar de aquello que nos gusta. El disfrute. Los placeres del buen vivir. En un paréntesis de lo cotidiano. Y seguramente usted, como nosotros, querrá saber algún mito, ¿verdad? Querrá desenterrar algún mito. Y tiene que ver, como bien dijo hoy Martín, con el tema del corcho, ¿verdad? Es un apodo que me han puesto a mí en algún momento, pero que eso no es un mito. No lo entiendo por qué, sinceramente. Claro, es buena esa. Mientras no sea tapa rosca que te pongan, es verdad. No lo sé. No lo había pensado, es buenísimo. Ahí es peor, es verdad. Tiene razón. Después fuera del aire hablamos. No me lo explica porque no lo entendí. Te espero en la esquina, como dije el otro. Señoras y señores, el señor Marianito Braga y desenterrando un nuevo mito. Mariano, ¿estás ahí? Muchachos, buenos días, ¿cómo los trata el padre? Feliz día para todos, feliz día para mí también, que estoy festejando mi primer día de padre con Mateo en camino. ¡Qué grande el tipo! Ya sos padre así, digamos, ya sabemos que está ahí, todavía no salió, pero está ahí, Exactamente. Sos un padre potencial. Festejo, tenemos una excusa maravillosa para brindar, así que qué mejor que eso. ¿Cómo está esa panza? Contanos un poquito. Maravillosa, ya ahora la semana pasada nos hicimos la ecografía de la semana correspondiente, viene todo viento en popa, así que lo estamos esperando para los primeros días de septiembre. Tiene que venir, viene bien, viene creciendo el peso correcto, ni muy grande ni chico, así que por el momento venimos todo como tiene que ser, así que contentísimo, la verdad disfrutando porque Flor se siente bárbara y demás, así que seguimos yendo y viniendo. Ahora vinimos a Carlos Casas, donde están nuestros viejos, así que venimos acá un poco a saludar, a festejar este día, así que seguimos dando como si nada. Qué grande. Bueno, va a ser un legítimo Braga con 9 meses de añejamiento. Exactamente, va a salir fresquito, exactamente. Qué grande lo tuyo. Bueno, Braga, hoy te digo, este mito que has tirado hoy sobre el tapete ha hecho que acá con don Martín Persia estemos así como discutiendo una pulseada de que el corcho es de corcho, el corcho puede ser de plástico o no, o qué, pero es peor vino. Contanos un poquito y desasnanos, como siempre haces domingo a domingo, con este nuevo mito. Bueno, sí, porque digamos que es algo reciente esta tendencia a buscar un sustituto al corcho tradicional de alcornoque, y las dos alternativas que han salido en estos últimos años han sido el tapón sintético, que es ese tapón plástico que algunos emulan la textura y poner un corcho natural, y otros vienen de colores, negros, amarillos, naranjas, bien coloridos. Eso por un lado, y por el otro lado tenemos las tapas a rosca. Acá en la Argentina, como un mercado bastante más incipiente, si se quiere, acá en la Argentina se ven bastante más los corchos sintéticos, o los tapones sintéticos, mejor dicho, que las tapas a rosca, pero bueno, existen, y el mito que hoy nos reúne es este que dice que el corcho sintético es para un vino malo. Es decir, si tenemos un buen vino, el vino necesariamente va a venir con un corcho natural. Así que seguramente lo habrán escuchado alguna que otra vez a este mito que anda pululando por todos lados. Totalmente. Que también viene un poco a lo que es el consumidor. Los consumidores somos quizás más conservadores, entonces un poco le desconfiamos al vino que viene con un tapón alternativo, si sea un tapón sintético o sea una tapa rosca. Y hay una realidad, digamos, cuando ahondamos un poco en el mercado de los tapones, de los sistemas de tapones y demás, nos damos cuenta que el ritmo al que ha crecido el mercado del vino en todo el mundo ha sido bastante importante. Hay cada vez mayor cantidad de bodegas que lanzan nuevos productos y demás, con lo cual llega un momento en el que el mercado del corcho también está un poco saturado, ¿no? Haciéndose que sea más complicado conseguirlo, y lo que es peor, que sea cada vez más complicado conseguir un corcho que esté bueno, que sea digno, un corcho de calidad, que sea un corcho sin defectos, que sea un corcho que nos asegure que el vino ese va a poder, digamos, evolucionar adentro de la botella y va a poder estar buenísimo después de un par de años que lo hayamos guardado adentro de la botella. Bien. Así que, como cada vez hay menos de esos, la realidad es que han salido en este último tiempo todos estos tapones alternativos, que como siempre tienen sus pros y sus contras. No hay que ser tajante ni decir que son exclusivamente para vinos malos, ni tampoco hay que decir que son la salvación absoluta, porque cada uno de los sistemas tiene sus
cuestiones positivas, que las vamos a ver así como sintéticamente, y vamos a empezar por la cuestión por la cual todo el mundo sigue defendiendo al corcho natural de Alcornoque, al tradicional, al querido corcho. Y como el corcho es un material poroso, ¿sí? Es un material natural y tiene pequeños microporos, se da cierta oxigenación, cierta microoxigenación, donde el vino, en contacto con este corcho, intercambia cierta cuota de oxígeno a lo largo de los años con el ambiente exterior, digamos. Bien. Marianito, discúlpame, sí. en este punto que estás diciendo, a mí me llama la atención una cosa. ¿Desde cuánto, o sea, desde cuándo existe en el corcho, digamos, como el tapón tradicional del vino? Y si ya, cuando pusieron corcho como el tapón del vino, se pensaba en esto, o fue por casualidad que se descubrió que el corcho tenía esta cualidad. Es buenísima la pregunta. Hay una cuestión geográfica que está muy clara. O sea, el corcho donde mayor difusión ha tenido ha sido siempre en la cuenca del Mediterráneo, en los países. Bueno, hoy por hoy el principal productor de corchos en el mundo es Portugal, pero también hay muy buena producción en Turquía, hay buena producción en Italia y demás. Y son todos países en los cuales la producción de vino siempre estuvo desde el inicio, digamos. Con lo cual, al principio el vino... digamos que al principio, bueno, hace añares, ninguno de nosotros todavía estaba ahí presente ni estaba siquiera en los planes de nuestros padres, pero hace añares el vino, como obviamente estaba hecho con digamos, de forma un poco más precaria, la evolución que tenían esos vinos eran vinos completamente distintos a lo que nosotros hoy estamos acostumbrados, eran productos, digamos, infusionados, inclusive en la misma uva, el mismo mosto se le ponían naranjas o se le ponía algún tipo de barro, es decir, era otra cosa completamente distinta a lo que efectivamente después nosotros conocimos como una evolución. Entonces, al principio el vino se lo hacía en grandes tinajas de barro que al estar en contacto, digamos, a cielo abierto, esas tinajas de barro lo que hacían era que el vino se oxigene, que el vino se pique, que daba un vino que era acético, ¿sí? Había mucho ácido acético, uno lo olía... Vinagre, digamos. Y era el olor al vinagre, ¿no? Claro. Entonces, como había una cuestión geográfica ahí, en algún momento el corcho se lo utilizó por esta cuestión de flexibilidad, ¿no? Al ser un material natural es muy flexible y al estar húmedo tiene la posibilidad de sellarse herméticamente, ¿sí? En aquella época ni existía una tapa roja, no existía la tecnología para hacerlo, estamos hablando de años antes de Cristo, ¿no? Desde ya. Y entonces ahí descubrieron que ese material natural que tenían en los bosques, cerca de donde había plantaciones de vides también, servía y realmente daba buenos resultados. En ese entonces ni existía el concepto de la microoxigenación. Claro, por eso no se sabía por qué el vino cambiaba, o el vino evolucionaba, o el vino realmente quedaba mejor con el paso de los años. Lo que sí sabían era que si el vino lo dejaban destapado, al cabo de unos días iba a ser un vino intomable. Entonces un poco viene a eso, es decir, bueno, lo metemos adentro de algo que quede cerrado, y cuando queda cerrado y después lo destapás, el resultado está bueno. Entonces, siempre el mercado del vino en todo el mundo ha estado vinculado al corcho, siempre, independientemente de todos los tapones que han salido, y que eso también hace un poco que el mercado sea bastante más conservador y que le cueste más abrir los brazos a una alternativa sintética como puede ser un tapón de plástico o como una taparrosca, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora por qué, digamos, se usa esta alternativa? ¿Qué está pasando con el Alcornoque? Bueno, tiene esto que yo les digo, que cada vez es más difícil, son más costosos, el mercado, la oferta ha crecido tanto que también hay una escasez de corchos, y es una realidad, con lo cual también los precios suben mucho, y suben mucho también las alternativas al corcho dentro del mismo concepto del Alcornoque, es decir, cuando nosotros compramos un vino caro nos vamos a dar cuenta que es un corcho muy bonito, un corcho largo, un corcho que tiene una textura mucho más lisa, que cuando compramos quizás un vino más económico, que encontramos estos corchos de aglomerado, bastante más chiquititos, ¿sí? A veces medio irregulares, a veces manchados. ¿Por qué? Porque estamos buscando algún comodín que no tengamos que desembolsar lo que nos pueda costar un buen corcho, pero que el consumidor cuando le saque ese taponcito vea que es un corcho y que no es algo sintético. Bien. Con lo cual eso ha abierto, digamos, el mercado de estas alternativas. Y también hay otra cuestión, que es que muchos corchos malos tienen un gran problema que se conoce como TCA, por la sigla de tricloroanisol, que es este olor a corcho clásico, que seguramente alguna vez han escuchado,
el olor a corcho es el olor al trapo húmedo, el olor como a podrido que sale de ese trapo húmedo, o el olor mismo al corcho. Sí. Por eso es que a veces cuando uno va a un restaurante le dan el corcho para oler, para ver si tiene olor a corcho, que es una pavada enorme, que ya lo desterraremos como algún mito más adelante, pero sí es cierto que el corcho malo suele estar muy vinculado a este defecto que se le puede llegar a encontrar al vino. Con lo cual esto ha hecho que se replantee en muchos países, sobre todo en países que no tengan una gran historia vitivinícola, con Australia a la cabeza, y los australianos desarrollaron estos sistemas alternativos, la tapa rosca, el tapón sintético, y estas dos alternativas en el corto plazo son excelentes. ¿Por qué? Porque no permiten una microoxigenación, ¿sí? Es decir, no hay un intercambio porque son dos cierres herméticos, por lo menos en el corto plazo, y lo que te permiten es que si vos tenés un vino que sea joven, un vino de una cosecha reciente, ¿sí? Un 2011, un 2010, sobre todo los vinos blancos jovencitos, está perfecto que se les mantengan esas mismas características intactas. Y para mantenerle esas características intactas no existe mejor alternativa que un tapón sintético o una tapa rosca. Por eso esto es importantísimo que todos lo entendamos. Es mucho mejor, muchísimo mejor, pero mucho mejor tener un vino con un corcho sintético o con una tapa rosca antes que con un corcho chiquitito y de mala calidad. Mariano, ¿también lo dirías en ese caso para un vino de guarda? Bueno, el tema que se presenta es esto. Bueno, pero exacto, en el vino de guarda, en ese vino que vos me decís que tenés que invertir, porque va a ser un vino que seguramente va a estar buenísimo dentro de un par de años, ¿qué pasa con las alternativas sintéticas? Bueno, hay una realidad. Todos estos, las tapas de rosca y los tapones sintéticos, son herramientas novedosas, con lo cual hace 20 años no existían, y entonces hace 20 años no existe tampoco una prueba que afirme y que demuestre que teniendo un vino de guarda durante 20 años con un tapón sintético, el resultado va a ser malo. Claro, hay hipótesis reciente, hoy. Con Claro. lo cual todavía no hay un conocimiento tan amplio, no hay tampoco un estudio que lo haya demostrado. Bien. Pero sí, dentro del concepto de la industria, está bastante vinculado esto de, bueno, cuando tengamos un gran vino, vamos a aceptar un corcho bueno, un corcho largo, un corcho de buena calidad, de una estructura que uno lo vea que sea lindo, lisito y demás. Y cuando vamos a elegir un vino que quizás no sea un vino de guarda, eso quiere decir 95% de los vinos que nosotros tomamos todos los días, ¿sí? Vinos jóvenes que están hechos para tomar este año o el año que viene, pero no guardarlos durante 10 años, esos vinos con un tapón sintético o con una tapa rosca van a estar perfectos y no va a querer decir que estemos en presencia de un vino malo, ¿sí? Por el contrario, hay algunos mercados, por ejemplo el mercado inglés. El mercado inglés es un mercado muy exigente en determinadas cuestiones, o los canadienses, por ejemplo, Canadá, Inglaterra, son mercados que en muchas franjas de precios te exigen que necesariamente tus vinos tengan una tapa rosca. Te lo exigen, es así, es la condición sine qua non para que vos entres adentro de ese mercado. Eso es precisamente porque lo que hacen los propietarios o los importadores, los propietarios de una vinoteca o los importadores en esos mercados, es asegurarse que el vino, cuando le llega al consumidor en cualquier rincón del mundo, el vino esté en las condiciones intactas con los que salió de bodega. Y eso se lo va a tener muchísimo más asegurado un buen tapón alternativo antes que un corcho sintético de una calidad mediocre. Mariano, te hago una consulta. Hoy me comentaron de otro sistema de tapón que yo no conocía, acá no, nuestro querido Mariano, que es el de vidrio. Contá un poco qué es eso, porque Exactamente. el corcho de vidrio, ¿cómo es eso? Se ven pocos los tapones de vidrio, es la realidad, se ve bastante poco. El problema que uno tiene es que los tapones de vidrio por sí solos no te aseguran una hermeticidad, por eso es que en general suelen tener alguna gomita o algo por el estilo en el borde como para asegurar esta hermeticidad, pero la realidad es que los tapones de vidrio se ven muy poco, se ven en algunas, digamos desde los departamentos de marketing salen muchas iniciativas de hacer grandes botellones, por ejemplo la bodega de Francis Ford Coppola en el Valle de Napa, en Estados Unidos, venden grandes botellones de vino de alta calidad, así como si fuese una damajuana, pero sí, digamos un poquitito, si se quiere, de una damajuana, y suelen tener estos tapones de vidrio y demás. No es algo muy utilizado, pero no es algo muy utilizado, y hay muchos también tapones de vidrio que se complementan con un pedacito de corcho, como es probable que hayan visto alguna vez
en algún vino tipo Oporto, que tienen una tapa de plástico y abajo tienen un tapón agarradito, bien pegado, que es de corcho. Bueno, hay muchos también de vidrio que tienen un pedacito de corcho, pero en líneas generales digamos que no es una alternativa muy difundida. Bueno. Y consulta, en esa alternativa, ¿cómo sacas el corcho? Si no puedes hacer la presión porque es de vidrio. ¿Que tenés que tener las bombas de vacío? En realidad viene, en general suelen venir como una especie, como si fuese una tapita de gaseosa. Vieron que tiene como una especie de cierre que uno cuando lo gira se destraban esos piquitos, esos pequeñas como bigotitos, si se quieren, que son los que se destraban. Bueno, lo mismo suele pasar con los tapones de vidrio. Y después te quedan para dejar la botella y la sellás. Lo que pasa es que, repito esto, el vidrio por sí solo no es hermético, con lo cual necesita algún tipo de plástico o algún tipo de como si fuese una gomita que va en el borde, y entonces eso sí permite que no haya una filtración de aire y que se termine oxidando el vino, ¿no? ¿Y qué vino vas a tomar hoy? A ver, contanos, a ver. ¿Y con qué corcho está? Ya que estamos ahí. ¿Con qué corcho está? Bueno, ese está buenísimo para... Eso en muchos de los cursos que nosotros hacemos está bueno eso. A veces dime qué corcho tienes y te diré la calidad del vino. Bueno, sobre todo por el estilo de los corchos naturales que estamos hablando, ¿no? Hay montones de estilos de corchos naturales. La realidad es que el mercado está abierto. Yo esta noche, la verdad, le soy absolutamente sincero, todavía no decidí qué vino, sacaré de mi cava alguno que tenga por ahí. Ahora al mediodía puedo beber porque después tengo que salir de viaje, así que no voy a poder beber nada, pero traje para mi suegro un Cabernet Sauvignon de Catena. Es un vino que no se ven acá en la Argentina, se llama Tilia. Es un vino que el año pasado en el sitio web wine.com fue el más vendido del año, lo cual es una locura para un vino. Encima es un vino argentino y un Cabernet Sauvignon. Es del grupo Catena y es un vino que acá no se vende en la Argentina, y un Cabernet Sauvignon de alrededor, acá en la Argentina está haciendo la traducción al dólar, estará cerca de los 40 pesos más o menos. Es un tinto que está bueno, que he probado ya reiteradas veces, y bueno, ahora brindaré un poquitito, pero no puedo tomar mucho. Después esta noche, sí, ahí con mi viejo me voy a sacar las ganas y ahí vamos a descorchar algo. Ahí te vas a despachar lindo. Que mi viejo, como siempre, le ponga soda y lo podamos disfrutar en el Día del Padre como a mi viejo le gusta. Qué grande ídolo. Bueno, Manito, te agradecemos mucho. Entonces, como para resumir, este mito entonces es falso, no tiene nada que ver que el corcho... Es completamente falso. Muy bien. Vamos a encontrar en los grandes vinos del mundo, vamos a encontrar los corchos naturales de buena calidad, pero no piensen que por tener una alternativa sintética el vino no va a ser bueno. Al contrario, hay un montón de vinos dentro de los que están todos los que nosotros consumimos a diario, que la alternativa sintética es la mejor. De hecho, este Tilia que les digo que voy a probar ahora al mediodía tiene una tapa rosa. ¿Por qué? Porque es un vino que va para mercados extranjeros, y muchos mercados extranjeros te exigen, repito, que tengas una alternativa sintética antes que un corcho. Y esto, perdonen que me extienda, se ve muchísimo en los vinos argentinos que son más clásicos, en las etiquetas más clásicas argentinas de vinos económicos, ¿sí? Vamos desde el Privado Torrontés, un Vasco Viejo, al Super etiqueta marrón, y así podríamos seguir con los grandes clásicos. Bueno, todos esos vinos clásicos, si ustedes prestan atención, tienen corchos de Alcornoque, pero de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque el vino es económico, necesitamos tener un corcho barato, porque no podemos ponerle un corcho caro, pero como va dirigido a un mercado muy conservador, quizás a gente que está acostumbrada a tomar ese vino desde hace añares, y se rehusarían a aceptar una tapa roja, un tapón sintético, se les tiene que mantener el mismo concepto del corcho, pero bajándole la calidad, ¿sí? O sea que también tendríamos que hacer un mea culpa como mercado, que todavía nos cuesta acertar todas estas alternativas sintéticas, que si nos ponemos a analizar objetivamente, en muchos casos tienen muchos más beneficios que opciones en contra. Perfecto, Manito. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Y el domingo que viene, firme acá como rulo de estatua, estaremos nuevamente para desenterrar un nuevo mito junto con tu sabiduría, mi querido Marianito. Un abrazo. Así me gusta. Chicos, feliz Día del Padre para todos. Brindemos, los que lo tenemos, aprovechémoslo, saquémosle el jugo, brindemos, y los que no lo tienen, recuérdenlo con cariño, brinden, porque es una linda oportunidad para compartir y para disfrutar, que de última, de eso es de lo que se trata, ni más ni menos. Chicos, un abrazo grande, hasta el domingo próximo. Chau, chau. Chau, chau.
El disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas, un bastión del buen vivir. Disfrutar.